Buenos días, bendecidos. Les saludo a cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios por todo. Gracias a mis ángeles también por haberme guardado y cuidado. En esta mañana quiero seguir hablando con ustedes este mensaje, ya que yo me he dado cuenta también que para la gente o el pueblo llamado cristiano, para ellos todo es malo, para ellos todo es pecado. A veces porque me ven a mí, cuando por ahí me he hecho un baile, porque el baile no es malo, la Biblia lo dice, para ellos eso es ser malo, sobre todo para el pueblo evangélico. Para el evangélico dice: no toques esto, no te pongas esto, no mires esto. Lo que dice Colosenses, Pablo a los Colosenses. Y entonces si lo ven a uno que baila o por ahí se toma una cerveza, piensan que ya está condenado. Y eso es pura mentira. Eso es mentira de la religión, porque la religión los ha creado así, empezando desde la Iglesia Católica, que hay que medir una cosita por ahí que es el diablo y que es el pecado. ¿No? Para nosotros el pecado murió ya. Por eso dice que desde que Cristo murió en la cruz del Calvario, Él quitó el pecado de en medio, según lo que dice Hebreos en el capítulo 9, verso 26. Dios, en el sacrificio de Jesucristo, llevó el pecado de en medio, quitó el pecado. Y por eso dice que cuando Él regrese por segunda vez, vendrá sin relación con el pecado. Y tenía que venir esto, pero primero tenía que pasar el espíritu de engaño, que Dios mismo dice en la segunda carta a los Tesalonicenses, el capítulo 2, que Dios mandó un espíritu engañoso para que no crean en la verdad, sino que crean en la mentira y sean engañados todos. Entonces, después, por eso dice Pablo: en parte conocemos, en parte profetizamos, pero cuando venga lo real, lo verdadero, entonces todo será claro, como el agua. Así dice: no juzguen antes de tiempo. Esto está en 1 Corintios capítulo 4, verso 5. No juzguen nada antes de tiempo, dice, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces Él a cada uno dará su recompensa. Entonces es lo que está pasando, y eso es lo que yo me he dado cuenta en las iglesias, en el pueblo cristiano, porque yo tengo por ahí un bendecido de que él está creyendo en la palabra, pero él a veces un poquito dice: pero hermano, y eso no es pecado. Entonces, ¿por qué? Porque ellos están enseñados y creídos que eso es pecado. No, hermanos lindos, yo hablo para el pueblo que no conoce todavía la gracia. Eso no es pecado. No estamos en pecado. Ni un niño que nace también no está en pecado, como lo hizo creer la religión católica. Esos niños son bendecidos desde antes que fueron al vientre de su madre. Dios ya los conocía. Por eso quiero leer en Romanos el capítulo 6, donde dice Pablo, y hay que saber entender, porque los evangélicos aquí dicen: ¿seguiremos pecando? No, tomémosle todos los 5 versos de Romanos el capítulo 6, no solo en el verso 1, porque en el verso 1, si usted lee eso y se queda, va a creer que hay pecado. Pero si lee todo el contexto, se va a dar cuenta por qué Pablo lo dijo así. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos
en vida nueva. Mire ahí cómo cambia ahí el concepto. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos ya más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Ha muerto por qué? Porque ha creído en Jesucristo. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Mire, otra cosa que sigue diciendo el verso 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas cuando vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es lo que dice el apóstol Pablo. Aquí nos está hablando bien directamente que ya no hay pecado. Entonces, ¿cómo vamos a vivir en Él si no hay pecado? Hay que hacer una diferencia. Por ejemplo, voy a leerles el capítulo 7 de Romanos, el verso 8. Dice: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Mire, ahí se complota lo que habíamos leído acá en Romanos, el capítulo 6. Pero ahí en el capítulo 6 ya dice que los que hemos muerto en Cristo Jesús, ¿cómo vamos a vivir en el pecado? Porque así como Cristo murió y resucitó, nosotros también resucitamos y nosotros andamos en vida nueva. Ya el pecado no nos atemoriza, ya no hay nada que ver en nosotros, porque ese ya Dios ya lo llevó hace 2000 años atrás. Y acá en Romanos 7:8 dice que sin la ley el pecado está muerto. Yo siempre he puesto este ejemplo, por ejemplo, si yo paso, ahí valga la redundancia, si yo paso ahí en ese lugar y la gente me dice que hay un león, pero el león está muerto, el león no me hace nada, porque está muerto. Entonces así es el pecado. Yo paso por ahí, hay pecado, pero a mí el pecado no me hace nada, porque ya está muerto. Cristo lo redimió, Cristo nos redimió y Cristo nos libró de la muerte y del pecado. Incluso la muerte también se va a ir por ese lado, porque ya Cristo nos redimió, Él habiendo muerto y resucitado por nosotros, los que lo hemos creído, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Y si nosotros no estamos bajo la ley, andamos en vida nueva en la gracia de Dios. Para eso quiero leer en Romanos, el capítulo 4, desde el verso 12 en adelante. Dice: y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de la circuncisión. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, cuando nosotros llegamos a conocer esto,
que el fin de la ley es Cristo. Como está establecido, entonces nosotros somos libres. Andamos bajo la gracia de Dios, ya no nos preocupamos. Por eso es lo que decía ahí, sin la ley el pecado está muerto. ¿Por qué? Yo les digo esto y les afirmo, porque el fin de la ley fue Jesucristo. Ya no hay más ley. En Romanos 10, el capítulo 10, Romanos, el capítulo 10, versos 3 y 4 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre nosotros. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra que predicamos. Y sigue diciendo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Cerca de ti está la palabra, ¿verdad? Cuando uno tiene algún problema, cuando uno está pasando alguna dificultad, incluso cuando tiene tribulaciones, lo único que usted puede hacer es invocar la palabra. Yo les contaba que la vez pasado tenía problemas económicos y tenía que pagar cheques y me faltaba el dinero y no tenía dinero y estaba preocupado. Y me llamó el dragón y yo le digo, padre, yo sé que estoy un poquito sufrido, le digo, porque no tengo dinero y tengo que pagar. Entonces él me hizo acuerdo y me dice, hijo, ahí están los ángeles, invoca a los ángeles, ponle la necesidad que tú tienes. Y en ese mismo día, porque yo tengo mi negocio, en ese mismo día logré vender lo que necesitaba para el cheque y me sobró todavía. Porque son los ángeles los que trabajan con nosotros. Me falta algo, a veces se me va hasta el internet se me paraliza porque se cae, como dicen. Entonces yo digo, declaro que los ángeles harán que vuelva y enseguida está. Porque ellos son más rápidos y más veloces que nosotros. Y ellos ya están viendo antes que nosotros nos demos cuenta. Porque dice que ellos están para servicio de quienes han de ser herederos e hijos de Dios. Gracias a Dios por eso. Entonces, miren tanta hermosura, todo está bien clarificado aquí en la Sagrada Escritura. Pero lo que yo les había leído, de que cuando venga Jesucristo viene sin relación con el pecado, quiero leer en Romanos el capítulo 9 desde el verso 23 en adelante. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figuras del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Como dice aquí, bien clarito. Se presentó una sola vez para siempre, ¿sí?
No es que todos los años y cada vez que vengan acá al confesorio para confesarlos o pasen acá adelante los que están en pecado, no. Dios ya perdonó con el sacrificio de Él una sola vez para siempre. Leemos otra vez el verso 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una sola vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Saben por qué dice el sacrificio de sí mismo? Porque Jesucristo era Dios. Dios en el pasado vio que el hombre y la ley que dio Dios al pueblo de Israel no la cumplía, como dice al pie de la letra. Entonces dice que Él mismo proveyó un sacrificio y tomó forma de humano, vino y nació en el vientre de María y creció como el Mesías y después murió en la cruz del Calvario para salvarnos a todos nosotros los que creímos en Él. Los predestinados, los escogidos desde antes de la fundación del mundo. Esas son las cosas. Y por eso dice, cuando estuvo Cristo aquí en el mundo, Él enseñó todas las cosas. E hizo milagros, hizo maravillas, multiplicó los panes y los peces, levantó a los cojos, a los paralíticos, aún a los muertos. Entonces dice que todo el mundo se maravilló en pos de Él. Y decían, ¿quién como Él y quién contra Jesucristo? Porque Él era Dios mismo. Y nadie le podía contradecir, ni fariseos, ni saduceos, ni los ancianos de Israel, nadie le podía contradecir. Porque Él era el primero. Él era Dios, en otras palabras. Entonces, Él nos enseñó. Hay muchos milagros que pasaron y eso no está escrito en la Biblia. Le cuento una vez, porque yo he leído más libros. Yo he leído el libro de sabiduría, el Evangelio de José y María, el Evangelio de Felipe y el Evangelio de la Salud también. Y cuenta en un libro de esos, en el Evangelio del Acuario, que una vez había entrado un león a la ciudad de Jerusalén y los muchachos se preparaban con piedras y palos para matarlo. Y se metió en un lugar, en una encrucijada que no podía salir ni para allá ni para acá. Y resultó estar Jesucristo ahí también. Y cuando Él estuvo ahí, vio que lo iban a apedrear, Él dijo, ey, no lo apedreen al león. Porque ellos reaccionan así porque ven que ustedes los van a matar. No le hagan nada. Entonces los muchachos se pararon y no le hicieron nada. Y fue Jesucristo y le puso la mano en la cabeza al león. Y la gente, los muchachos se quedaron admirados que el león no le hizo nada. Y todavía le dijo, ya coge, ahora sí, ándate tranquilo. Y el león se fue. Son muchos ejemplos que hay en la Sagrada Biblia, que esos libros por supuesto no están en los 66 libros, pero yo los he leído a todos ellos. Entonces, esos son ejemplos que Él dio, que están escritos, pero por eso es lo que le digo, la gente se maravilló cuando Él hizo todas estas cosas. Pero vamos aquí, el mismo Jesucristo también, cuando ya había muerto y resucitado, todavía se reunió con los discípulos, con los apóstoles, y Él le preguntaron, Señor, dinos cuándo será tu venida y qué señales habrá cuando tú vayas a venir. Él dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos falsos cristos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, velo aquí o velo allá, no lo creáis, porque la venida de Él será como el relámpago que viene del oriente y se oculta en el occidente. Así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y por qué Él dijo el Hijo del Hombre? Porque Él era hijo de Dios, Él no era hijo de hombre. Ahí está la diferencia, dos cosas. Jesucristo de Nazaret fue hijo de Dios. Por eso yo le digo, fue Dios mismo. Pero Él dijo, va a venir el Hijo del Hombre. Usted lea en el Mateo 24, en todas esas partes
menciona el Hijo del Hombre, porque tenía que venir la segunda vez como hijo de hombre, o sea, ese sí de hombre y mujer, como fue José Luis de Jesús Miranda en el pasado, en el siglo pasado, desde el 1931 nació él y comenzó a predicar desde el 1973, la gracia. Entonces ahí está la diferencia. Por eso en 2 de Corintios, el capítulo 5, verso 16, Pablo dice, mas Cristo en la carne ya no lo veremos así. Porque la palabra Cristo es un género. 1 de Corintios capítulo 10 dice que en el tiempo de Moisés y los israelitas, cuando los sacó de Egipto y pasaron por el Mar Rojo, cruzaron el desierto, dice que la roca que los seguía era Cristo. ¿Y cómo los seguía? O sea que desde ahí estaba Cristo, pero nadie sabía. Solo cuando nace acá, dice la gente dice en Jesucristo. No, él ya estaba. Por eso yo le digo, él es un género. Abba Padre. Entonces él, Jesucristo, cuando le hicieron la pregunta, él dice, cuando venga el Hijo del Hombre, vendrán falsos Cristos. Ahora han venido cantidad de Jesucristo, de Cristos, pero todos, nadie predicó que no había pecado y no había diablo. El único que dijo que no había pecado y no había diablo fue José Luis de Jesús Miranda, que dejó establecido el Evangelio de la Gracia, basado en las 14 epístolas del apóstol Pablo, porque a eso se basó José Luis de Jesús, llevando el Evangelio del apóstol Pablo, porque Pablo dijo clarito, cuando él venga, él vendrá y juzgará según mi Evangelio. Romanos el capítulo 2, verso 16. Entonces, no va a venir Jesucristo con otro Evangelio y diciendo aquí, o también viene haciendo tronazón por el cielo como piensan el pueblo, el mundo evangélico. No, él viene, la Biblia dice clarito, usted lea 1 de Tesalonicenses el capítulo 5 verso 2, que él viene como el ladrón en la noche. Él causará sorpresa, dice, como ladrón en la noche. Romanos, Apocalipsis el capítulo 16 verso 15, la misma cosa dice, que él viene como ladrón. Entonces, yo les había explicado en otro video por qué viene como ladrón y causando sorpresa al mundo. Porque la gente pensaron que como lo habían visto en el cielo, así vendrá. No, él viene a este mundo como un dragón. Lo que dice Apocalipsis el capítulo 13 versos 2 y 3 y 4. El dragón vino y dio poder a la bestia, autoridad. Pero el dragón, yo les había explicado que el dragón es Dios mismo. Apocalipsis 17, verso 17, que fue Dios mismo el que dio autoridad y poder a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Entonces, esa es la sorpresa. Y el dragón trae 2 cuernos por lo regular. Y también Dios está en medio de los reyes. Lo que dice Daniel en el capítulo 2, que Dios pone reyes y quita reyes, también viene por medio de ellos. Ya voy a preparar un mensaje, lo que dijo Donald Trump de Estados Unidos ahora un poquito, a favor del pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel es un pueblo elegido de Dios. Por eso no voy a hablar ahora en este tema, lo voy a hablar en otro día. Entonces miren cómo se manifiesta Dios. Ya mismo comienzan las 70 semanas de Jesucristo. Tan lindo y tan hermoso, pero quiero terminar para concluir el mensaje en Hebreos el capítulo 9 verso 28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Por eso yo les digo, cuando vino Jesucristo hombre en el siglo pasado, en el velo de José Luis de Jesús, él ya dijo, hijos, no hay pecado. Porque él viene sin relación con el pecado. Nosotros no tenemos nada que ver, por eso lo que yo le dije, que la gente a veces se espanta o en medio alguna cosita, o me ven a mí tomándome un vaso de cerveza, dicen que ya estoy en pecado. O me ven bailando, porque por ahí una señora me dijo, pero usted, es que baila tan bonito. Claro,
Si a mí me gusta bailar la música peruana, la música, qué lindo que hay la música peruana. Por eso me gusta irme al Perú, aquí estamos cerca del Perú. Y me encanta la música peruana y me encanta la forma como atienden las muchachas allá al ecuatoriano. Me gusta bailar los guaynos, esa musiquita, la marinera, los peruanos, qué linda música. ¿Y me voy a condenar por eso? No, señor, están equivocados. ¿Me voy a condenar porque me tomo un vaso de cerveza? No. Entonces, hasta aquí yo les traigo este mensaje. Estaré con ustedes hasta otra oportunidad. Muy buenos días. Permiso.